Adentrándonos en los aspectos defensivos, antes de explicar las situaciones especiales de manera detallada, hablando de cada una de las opciones, explicaré una serie de aspectos comunes a todas ellas. Buscábamos tener pocas normas, pero muy claras. Es importante no hacernos muchas preguntas y sí tener mucha actividad. Tenemos que tener en cuenta que todas estas situaciones, como comentaba anteriormente, las entrenábamos en pequeñas píldoras, que eran recordatorios puntuales durante la preparación y durante el Mundial, para tenerlas como plan B o como opción alternativa contra determinados jugadores o contra determinados equipos. Por eso lo que queríamos era ir refrescándola durante la concentración para, bueno, tenerlas presentes o tenerlas preparadas por si las necesitábamos. No disponíamos de mucho tiempo, ya que no era nuestra defensa básica, eran alternativas, pero sí que tomaba mucha importancia eso que decía antes, de que cada jugador tuviese claro en cada momento que tenía que hacer y que no hubiese bueno, demasiadas preguntas y demasiado análisis, sino bueno, actividad y energía para poder desarrollarla. La primera situación defensiva de la que voy a hablar es de nuestra puño abajo, que era una situación de match-up en bandas y fondos. Nuestras normas generales. La idea era anular el sistema de banda y de fondo del rival contra defensa individual. Bueno, con equipos que habíamos estudiado que tenían un altísimo rendimiento, una eficiencia muy alta en puntos por posesión, tanto en saques de banda como en saques de fondo, lo que buscábamos era anular ese sistema y que el equipo jugase otra cosa, que jugase contra zona o que no le sirviese ese sistema con el que tenía mucha efectividad, porque nosotros estábamos en una disposición inicial de zona 2-3. Mientras estábamos en zona 2-3, respetábamos las normas de esta defensa y cuando el equipo, por así decirlo, finalizaba su acción de saque, tras uno o dos pases, pasábamos a defensa individual y lo llamamos puño arriba. Era, bueno, pues mostrar esa zona para anular un poco esa acción de saque y luego, con las normas que plantearé ahora, pasábamos a defensa individual, puño arriba. Lo que teníamos siempre en cuenta era que intentábamos o queríamos respetar los emparejamientos entre grandes y pequeños cuando pasábamos a defensa individual, intentando siempre que fuese posible evitar los mismatch con el 5. Queríamos, si había algún mismatch entre 3 y 4, pues bueno, nos parecía menos preocupante, pero siempre intentábamos que cada uno estuviese con el suyo, sobre todo el 5. Teníamos una serie de normas si había mismatch evidente, si no lo podíamos evitar, y era que si el balón iba dentro, a un interior defendido por un exterior, hacíamos defensa a fondo. Este era un concepto que utilizábamos en nuestra defensa individual y que también nos servía para aplicarlo en esta defensa si había un mismatch, había uno de nuestros jugadores pequeños que defendía un interior y teníamos desventaja, pues mandábamos al jugador con balón a línea de fondo y hacíamos un trap, forzábamos un reverso y hacíamos un trap para evitar o para paliar esa posible situación de mismatch. Y normas, si no hay mismatch, eran nuestras normas de defensa individual que estuviésemos haciendo en ese momento para pick and roll y mano a mano. Por debajo de 5 segundos hacíamos cambio en todo, en todas las situaciones de pick and roll y con todos los jugadores, y no buscábamos el triple cambio para deshacer el mismatch, ni sobreayudar para dejar tiros abiertos. Le llamábamos black y lo que queríamos era evitar spot-ups, no queríamos tiros de un jugador con los pies en el suelo, tiros abiertos, lo que queríamos era, bueno, pues que esa situación de cambio resolverla en 2 contra 2 y no deshacer esos cambios que muchas veces pudiese dar una ventaja al ataque y encontrar esos tiros abiertos. Vemos ya nuestra disposición inicial, tanto en saques de fondo como en saques de banda, era colocar al 3 y al 1 en el lado del saque. Luego veremos varios ejemplos en vídeo de esta defensa, como tanto si sacábamos de banda como de fondo, buscábamos esta disposición inicial. Dentro de esta defensa establecíamos espacios de responsabilidad del perímetro
Y bueno, aquí están claramente delimitados cuáles eran los espacios de influencia de cada uno de los jugadores. Cada uno de ellos era responsable de este área, mientras manteníamos la defensa en zona. Si hay un jugador con balón en mi espacio, lo que tengo que hacer es defender el tiro, a no ser que por scouting permitiésemos a ese jugador tirar y buscásemos como ajuste defensivo pues colapsar en el poste bajo, pero nuestra responsabilidad era defender el tiro. También teníamos otra responsabilidad que era evitar los pases que muevan la defensa. Hablaremos de ello en el siguiente gráfico. Por supuesto, contener el 1 contra 1 al jugador que estoy defendiendo en ese momento y si había un jugador sin balón en mi espacio, no le presionábamos, estábamos a una distancia que le permitiese recibir el balón, pero que me permitiese llegar a puntear el tiro si el jugador recibía, a no ser que, como decía antes, el scouting permitiese dejarle tirar. Si era necesario salir de estos espacios para controlar a un jugador, el ajuste requeriría que toda la defensa pasase, lo decíamos de una manera muy clara, puño arriba, y sabíamos que todos estábamos en un ajuste de defensa individual. ¿Cuál era la principal idea o cuál era el momento básico en el que pasábamos a puño arriba? Bueno, con balón, cuando había un poste alto y había un pase desde el centro, sabíamos que el 5 era el jugador que tenía que subir a defenderlo y, bueno, esta era una situación clave para nosotros cuando había un poste alto porque estamos acostumbrados a ver cómo una debilidad importante de la zona 2-3 y de este tipo de defensas es cuando un jugador recibe aquí en el corazón de la zona y puede jugar entre pivots, pasar a las esquinas. Entonces nosotros queríamos evitar, bueno, como decíamos, no es una situación de zona pura, sino una situación de zona de ajuste. En el momento que había un pase al 4 o al 5 desde el centro, hacíamos este ajuste y pasábamos todos a defender en puño arriba en defensa individual. Otro ajuste era si el jugador que recibía este jugador, el jugador A, no tiene a nadie en la esquina de su espalda y subía un jugador al poste alto, pues igual, este jugador era el que le defendía y pasábamos a ajustar en puño arriba, en defensa individual, y cada uno ajustaba con su hombre. Eran situaciones muy comunes que se suele dar o que habíamos estudiado que los equipos pueden atacar la zona con este tipo de ataque. Por último, diferenciábamos entre subida a poste alto o subida aquí al elbow, que tratábamos de la misma manera. Todo este área de poste alto, tanto elbow en el lado contrario del balón, elbow en el lado de balón o en el centro, si el jugador que no tenía a nadie en su esquina, en la espalda, pues pasábamos a ajustar con él y, bueno, pues ya aquí estábamos prácticamente todos ajustados, cada uno con el suyo, en defensa individual. Y otra cosa otro detalle fundamental para nosotros a la hora de hablar de los ajustes defensivos era las defensas de pick and roll. Tanto el pick and roll lateral con una esquina ocupada, hacíamos este ajuste y siempre el defensor del balón lo que queríamos era defender en green, que para nosotros significaba negar este bloqueo y mandarle a la banda. No queríamos que el jugador, si recibía en el lateral y jugaba un bloqueo directo lateral, atacase al medio. Entonces, lo que hacíamos era negar este bloqueo y llevar al jugador hacia la banda y con un jugador en la esquina hacíamos este ajuste. Este ajuste y el 5 subía para colapsar la penetración, pero sin salir de la zona. Para nosotros, este pull-up, este tiro tras bote aquí defendido con un jugador que va a la espalda y una finta, lo preferíamos a salir y que nos pudiesen rebasar o salir y que pudiese dar lugar a un pase debajo del aro de un tiro de mayor porcentaje. También en este mismo bloqueo, si en el momento de jugar el bloqueo no había nadie en la esquina y si un jugador en el poste bajo, pues el ajuste era del alero del lado de balón, donde el jugador hacía green para llevarle a la banda y poder
coger al jugador que progresaba hacia él y si no tenía a nadie en su esquina, como decía antes. En situaciones de double high también muy comunes a la hora de jugar contra una zona 2-3. B1 tiene que, el defensor que en ese momento está defendiendo el balón, tiene que negar el camino hacia su lado y enviar al hombre de balón hacia B2, que son los dos jugadores que ocupan la cabecera de la zona. Entonces, buscábamos aquí negar este bloqueo y llevarle hacia el jugador hacia B2, que cambiaríamos, y 5 sube un poco para colapsar por debajo de la línea de tiro libre, pero bueno, cerrando esos espacios y poder, en el momento que se pueda producir aquí un short roll, cogerle y estar ajustado. Pasamos a ver algunos cortes de esta defensa a puño abajo, donde explicaremos los conceptos que hablábamos anteriormente de manera teórica. Tal y como hablábamos, tanto en saques de fondo como en saques de banda, queríamos a nuestro jugador 3 y a nuestro jugador 1 en el lado de saque y el resto de jugadores adaptados un poco en función a la disposición de saque del otro equipo. La idea principal era evitar que el equipo jugase su acción de saque contra individual, que habíamos estudiado que tenía mucha efectividad, y cuando ellos querían jugar contra individual nosotros estábamos en zona, y cuando ellos querían jugar contra zona nosotros pasábamos a individual. Vemos algunos ejemplos de partidos de preparación y de partidos del Mundial, donde nos ajustábamos un poco a esas normas de las que hablábamos, a esa disposición de poder mantener las normas de las que hablábamos anteriormente mientras estuviésemos en zona, con una comunicación, una actividad de llegar a puntear cada tiro, mucha actividad y jugar muchas veces con el reloj de posesión, ya que esta defensa mayoritariamente la hacíamos con 14 segundos o menos. Vemos algún otro ejemplo de entreno donde de nuevo el jugador 3 y el 1 están en el lado de balón y hablamos para cambiar en cada corte, para ajustarnos en función de los jugadores que tengamos en nuestra área y aplicar las normas habladas anteriormente. Y recordamos ese punto crítico que teníamos de jugador en poste alto, donde pasábamos muchas veces, si no teníamos otra oportunidad, pasábamos a defensa puño arriba, hombre a hombre, para ajustar y forzar a un tiro punteado. Otro ejemplo, el equipo rojo en defensa y de nuevo obligamos al ataque a jugar contra zona cuando normalmente juega contra individual, y en el momento que nos ajustamos ya vemos como cada uno está con el suyo y buscamos esas continuas ayudas, actividad, un pase más para llevar al ataque a hacer un tiro fuera de posición. Otro ejemplo de un partido de preparación contra Argentina en Ningbo, justo antes del Mundial, donde trabajábamos estas opciones de banda, para de nuevo, casi todos los equipos quieren atacar esta situación de defensa en zona con el poste alto, muy bien la actividad de manos, llegando en cada momento y ajustándonos siempre para buscar estos tiros, estos pull-up, tiros tras botes contestados que asumíamos como buenos en nuestra defensa. Un último ejemplo de banda de nuevo, de trabajo de actividad, de posiciones y forzar una falta de ataque que nos daba éxito en esta defensa. Otra situación especial defensiva que teníamos era nuestra defensa puño 1, que era una defensa mixta en caja y 1. Esta defensa tuvo especial importancia en el partido de la segunda fase contra Serbia, tal y como lo podíamos haber previsto, porque como decía antes, el estudio de las situaciones especiales, tanto ofensivas como defensivas, iba en relación a las características de nuestros jugadores,
pero sobre todo las defensivas tenían bastante relación con los equipos con los que nos podíamos enfrentar y que las pudiésemos utilizar en momentos determinados de esos partidos, como así fue. Recordar que este tipo de defensa eran defensas donde buscábamos tener pocas normas, pero muy claras, y que el jugador, bueno, tuviese un grado alto de actividad, y también nos podíamos permitir hacer este tipo de defensa porque contábamos con un grupo de jugadores muy capaces y muy inteligentes a la hora de entender el juego defensivo, de comunicarse, de cambiar y de interpretar lo que buscábamos en cada momento. Nuestra disposición inicial era en esta caja, donde buscábamos que nuestro 2 o nuestro 3, dependiendo de en cada momento a quién quisiésemos defender, estaba en una situación de defensa cara a cara o defensa individual con el 2 o el 3 del otro equipo, y los otros cuatro jugadores en esta situación de caja. Diferenciamos muy claramente entre si se producía un pick and roll con el jugador defendido en la mixta o con otro jugador que no fuese el de la mixta. Si se producía un pick and roll central con el jugador de la mixta, tanto si era un pick and roll central como lateral, buscábamos hacer trap, que era, le llamábamos red, pero buscábamos que este jugador pasara el balón, no tuviese el balón en las manos, o que si quería hacer un tiro, pues estuviese fuertemente defendido. Hablábamos de esa situación de bloqueo directo central, y aquí en una situación de pick and roll lateral, donde también lo que queríamos era que el jugador siempre estuviese defendido para sacarle un poco el balón de las manos y que no estuviese cómodo en ningún momento. Con los jugadores que no estaban defendidos en mixta, si se producía un pick and roll con un pequeño no defendido en la mixta, como vemos aquí en el diagrama, queríamos pasarle por detrás en los pick and roll centrales para no desajustarnos demasiado y que el otro jugador de la cabecera hiciese un stand, una finta defensivo y recuperase. Nos arriesgábamos un poco a conceder este tiro, pero bueno, ya era algo que queríamos porque, bueno, en su momento el mejor tirador del equipo normalmente era el que estaba defendido en esta zona o en esta mixta de manera individual. Por último, tal y como decíamos, verán que aquí las normas del pick and roll lateral con el jugador no defendido por la mixta son muy parecidas a nuestra defensa puño abajo que hemos visto anteriormente, donde el jugador que defiende el balón hace green y fuerza a atacar a la línea de fondo, y si no había nadie en la esquina, el jugador que ajustaba era aquí, como vemos en el diagrama, el 4, y si había alguien en la esquina, buscábamos este ajuste de que el 4 defendiese la esquina y era el 5 el que venía. Siempre queríamos que hubiese una correlación muy clara de normas entre todas las defensas que teníamos, para que el jugador tuviese claro en cada momento cómo tenía que ajustar y cómo lo tenía que hacer en cada momento. Y por último, también otro aspecto común a nuestras defensas especiales era la situación de subida a poste alto, a la cual queríamos seguir, y pasar a puño arriba. Normalmente eran momentos donde quedaban muy pocos segundos de posesión y nos ajustábamos en individual para luego estar muy pendientes del rebote. Algunos clips de esta defensa puño 1, donde como vemos de inicio, Ricky Rubio está en defensa individual con Bogdanovic y los otros 4 jugadores en una disposición de caja, intentando aplicar las normas de las que hablábamos anteriormente. Mucha presión y evitar que el jugador que defendíamos en individual recibiese el balón, y luego disposición de caja, mientras nuestras normas nos lo permitiesen, de los otros 4 jugadores. Aquí vemos cómo se produce una situación de posible ventaja donde nuestro jugador 4, Juancho Hernán Gómez, la lee muy bien, anticipa el 5, y el jugador del lado contrario de la caja está preparado para un posible pase bombeado, y Rudy también aquí intentando anticipar muy bien ese posible pase. Tal y como decía, es muy importante
el sentido táctico y la inteligencia de los jugadores para poder realizar este tipo de defensa. De nuevo, ahora desde un saque de fondo, de nuevo Ricky en individual con Bogdanovic y los 4 jugadores preparados para esa posible defensa. Partimos de un 5 lejos de canasta, donde nuestro jugador exterior le presiona para evitar que vea un pase claro y mucha actividad, mucha agresividad y de nuevo una posibilidad de ir al poste bajo, de un grande contra un pequeño, muy buena actividad presionando el balón y el jugador de la espalda preparado para una posible ayuda, para ir al trap o para actividad. Dos ejemplos más de esta defensa en entrenamientos, como en este caso Juancho Hernán Gómez defiende a Pau Rivas en individual y los otros 4 jugadores comunicándose y preparados para, bueno, para esa actividad, una salida donde queremos que el jugador que no tiene que recibir se quite el balón de las manos, mucha actividad para llegar, no pararse y estar preparados. Aquí no queremos una primera ayuda a la cara porque no queremos que este jugador reciba y forzar a otro jugador a que haga un tiro punteado o una pérdida de balón. Y otro último ejemplo, de nuevo, aquí hay una defensa individual, retamos a los jugadores que queremos atirar y de nuevo aquí se produce un mano a mano o un pick and roll con el jugador defendido en mixta y cómo el siguiente jugador debe reaccionar para ir muy agresivo, para obligarle a que pase el balón y que acabe tirando uno de los jugadores que queremos. La tercera y última situación defensiva que englobábamos dentro de situaciones especiales era nuestra defensa puño 2, triángulo y 2, donde la fuimos trabajando igual que las otras situaciones especiales, en pequeñas píldoras, recordándola, pero quizás con un énfasis un poco menor, porque quizás era la tercera alternativa, hablando en cantidad de uso, porque bueno, la que más utilizamos fue puño abajo, luego puño 1, y esta tercera defensa la teníamos contemplada, la fuimos realizando durante la preparación, en algún partido, y la teníamos como alternativa en caso de que pudiese ser de utilidad durante el Mundial. Partíamos de una posición inicial de triángulo y 2 jugadores, no, básicamente lo contemplábamos para tener 2 jugadores exteriores defendidos en individual y la otra posición alternativa de inicio podía ser invertir un poco el triángulo, adaptándonos también a esa posible formación inicial de ataque del equipo contrario. Como decía, en esta mucho más importante todavía la simpleza y la sencillez de las normas, ya que íbamos bueno, a poderla entrenar poco tiempo, que tuviésemos muy claro, insisto mucho en esto. Aquí añadíamos la opción de bloqueo indirecto al jugador defendido en individual. O sea, muchas veces algún equipo podía jugar con un bloqueo ciego y lo que queríamos era intercambiar entre el jugador del triángulo y el jugador que defendía en mixta para evitar que si se producía algún bloqueo indirecto, el jugador que no queríamos que recibiese, recibiese una situación cercana a canasta o peligrosa. Igual, dentro de la defensa del pick and roll, con los 2 jugadores de la mixta, volvíamos a la misma idea. Atrapar y los otros 3 jugadores en triángulo. Atrapar muy agresivo y los otros 3 jugadores en una formación de triángulo, tanto si el pick and roll era hacia el centro como si era a línea de fondo. Vemos de nuevo como la defensa de pick and roll con otro jugador, en los pick and roll centrales pasábamos por detrás, retando un poco a tirar, pero siempre intentando que estos 2 jugadores que estaban defendidos en hombre a hombre no recibiesen, y si el pick and roll era en un lateral, pues íbamos a nuestras normas de defensa de pick and roll lateral, evitando que el jugador fuese al medio, dando el fondo y adaptándonos en función de si había un jugador en la esquina o no. Algunos buenos ejemplos de esta defensa puño 2 que utilizamos durante la preparación para el Mundial,
en varios partidos amistosos y en entrenamientos, pero que luego no utilizamos en el Mundial. Vemos cómo tenemos 2 jugadores en defensa individual y 3 jugadores en el triángulo, trabajando con muchísima agresividad para evitar que estos 2 jugadores reciban el balón, y en caso de que reciban y se produzca alguna situación de bloqueo directo, como decíamos, queríamos ser muy agresivos con estos jugadores para obligarles a pasar el balón y siempre recuperando esta posición de triángulo. De nuevo, el mismo partido, aquí esta situación de jugador en individual, otro jugador en individual y los 3 jugadores que forman el triángulo. De nuevo, mucha agresividad pasando el bloqueo o el mano a mano para intentar romperlo, 2 jugadores al balón para intentar que el jugador defendido en individual pase el balón, y de nuevo recuperando, tenemos aquí aislados estos 2 jugadores y perfectamente ajustados, manteniendo esa posición de triángulo y generando dudas en el ataque para robar el balón. Vemos cómo también podíamos hacerlo tanto de banda como de fondo, y de nuevo Pau Ribas y Ricky Rubio en individual y retando o siendo un poco menos agresivo con los jugadores que no estaban en la mixta, y de nuevo triángulo y un muy buen ejemplo de una situación de pick and roll o mano a mano con el jugador de la mixta, donde somos muy agresivos y los otros 3 jugadores vuelven al triángulo. También de fondo en el partido de preparación contra la selección de Estados Unidos, donde de nuevo generamos dudas y volvemos a estar en la situación de triángulo, preparados para llegar a cerrarnos o a puntear el tiro. Y un último ejemplo en un entreno, de nuevo, jugador defendido en mixta, bloqueo directo, queremos atraparle muy agresivos y los otros 3 jugadores volver al triángulo con mucha actividad y mucha comunicación para llegar a robar el balón. A modo de conclusión y tal como comentaba anteriormente, para nosotros era muy importante el feedback que teníamos después después de haber finalizado el Mundial, estudiar pues con todas las herramientas de las que disponemos el rendimiento de tanto de las situaciones especiales como de las ordinarias, por así decirlo, y era muy importante el estudio de rendimiento. Aquí paso a compartir ese estudio donde hablamos de la situación de puño abajo y vemos el número de veces que la realizamos durante el Mundial y la eficiencia que tuvimos durante su uso, ¿no? Vimos cómo de las 13 veces que le realizamos, pues 10 de ellas acababa el jugador con balón, en 2 de ellas era juego sin balón y en otra pues se producía en una situación de pick and roll, ¿no? Simplemente es por compartir la herramienta que utilizábamos para el estudio no solamente ofensivo, sino también defensivo de los rendimientos y de saber un poco cuál ha sido la valoración de este tipo de defensa. También el rendimiento de nuestra defensa puño abajo, como vemos, pues bueno, con una altísima efectividad, de 16 veces que la realizamos, pues 3 veces tuvo éxito, bueno, 0,4 puntos por posesión, que son unos datos buenísimos de defensa y que nos sirven para reafirmarnos bueno, un poco en el análisis y el estudio del trabajo defensivo de estos aspectos que bueno, nos dan para sacar muchas conclusiones sobre ello. Para concluir la charla, me gustaría agradecer la atención de todos los entrenadores, desearle la mayor de las suertes en el curso y en el futuro profesional de cada uno. Agradecer a la Federación por por la invitación a dar esta charla, que bueno, que es al final
lo que más nos gusta es compartir y hablar de baloncesto y reiterar que, bueno, a la entera disposición de todos los entrenadores por si quieren consultar cualquier aspecto para debate. Sé que hay una dificultad añadida porque, como tal y como decía, es una charla eminentemente táctica donde en poco tiempo pues hay muchos conceptos, muchos aspectos que no son nada fáciles, sino simplemente espero haber podido transmitir un poco el trabajo que realizamos durante el último mundial y, y mucha suerte a todos y espero que nos podamos ver.